Lo que decimos es para que ustedes luego apliquen un abanico más grande, como lo quieran hacer, para que ese plato sea perfecto. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos. Nosotros solemos ir a bastantes sitios, sobre todo en la provincia vamos a muchísimos sitios para hacer cosas, incluso a los colegios, para los niños y tal. Y cuando vamos a un colegio, el último colegio que estuvimos era en Carbonell, y ahí los niños hicieron unas pizzas, ellos mismos. Hicieron las pizzas con sus manos. Y había niños que lloraban, eran de 4 años, porque se manchaban, otros no podían tocar la harina. Entonces había muchísimas historias dentro de los niños, pero al final cada niño hizo una pizza más o menos de este tamaño, con sus manos, con todos sus ingredientes, la hicimos en un horno y se la comieron. Y eso fue espectacular, porque los niños estaban encantadísimos, no por haber perdido una hora de clase habitual, sino porque esa clase era francamente interesante para ellos. El otro día hicimos galletas, y otro día hicimos chocolate, otro día hicimos tortillas. Y la gente, los niños son de verdad los mejores alumnos, porque sí que es verdad que lloran, se enfadan, no sé qué, pero al final son agradecidos. Y entonces ese día de los niños haciendo, había un niño que no podía comer una serie de alimentos, y ajo y más cosas, y teníamos una harina especial para él, también otros ingredientes especiales para él, y también lo hizo y también se lo dio. Y cada niño tenía un papelito con el nombre, escrito con lapicero, y luego ahí salía, nadie se podía confundir con la esta, nadie se podía confundir. A ver, quiero que me digan, si quieren que les diga alguna cosa que pueda interesar, que yo sepa, que no sé que no tenga. Teníamos que haber traído un bacalao. Bueno, a ver, vamos por partes. Esta señora pregunta si podemos congelar los boletus. ¿Podemos congelar los boletus? Sí. ¿Cómo los congelamos? Los tenemos que partir en trocitos o en láminas, depende cómo lo vayamos a hacer. Normalmente, cuando ya están congelados, sirven para hacer cremas o sopas y algún guiso. Pero en ningún caso van a estar 100% excelentes hacerles fritos a la fritura, porque ha perdido ya muchísima textura. Pero se puede congelar dentro de una bolsa, la damos al rocío y a congelar. Hay que lavarlos, todas las setas hay que lavarlas, todas las setas, todos los boletus, todo hay que lavarlos. Porque todo tiene muchísimos microbios, se ha demostrado, y nada de que con una brocha. No, seguro es otra cosa, pero se puede echar por eso. Se puede echar. ¿Cómo es mejor? ¿Congelado para congelar? ¿Crudo o cocido ya? Crudo. También se puede congelar poniendo un recipiente con aceite a fuego muy bajo, que haga de vez en cuando el aceite blum. Entonces ahí podemos echar esos boletus, y eso, estando ahí varios minutos, se llama confitar. Se pueden hacer confitados y se pueden meter automáticamente en un bol de cristal, de esta manera, ¿vale? Eso es confitar. Podemos hacer comida confitada. Comida confitada, que es una cosa que se inventó hace muchísimos años, pero muchísimos, no ahora, ni hace 15, ni hace 10. Es una temperatura muy floja, pero largo tiempo. Esto es confitar. Entonces, yo recuerdo que hice, en una semana gastronómica, hice un plato quizás de los mejores que haya hecho, que era un conejo confitado, pero sin ni un solo hueso, solo tenía las costillas, solo el hueso de la costilla, y ponía el conejo. Lo que es la riñonada estaba relleno con foie, y tenía luego una salsa de
de té. Sí, era un té de romero, que esa había que hacer la parte. Y las chuletitas esas se hacían en horno envueltas en papel film. Y luego se cortaban en láminas que hacían unas monedas. Era muy interesante. Las chuletitas del conejo solo tenía el palo y cuando estaba confitado, yo ahora para calentarlo lo tenía que meter en una gratinadora y se gratinaba con lino. Y era francamente bueno, fue un plato delicioso. Eso sí que es verdad que tiene demasiado trabajo, pero eso es confitar. ¿Que cómo se hace? Pero usted no me puede preguntar cómo se hace el conejo de monte. Que si tiene usted más años que yo, y tiene usted que saberlo mejor que yo. Bueno, pues si no te gusta no lo digas. Yo creo que ya estamos todos, No lo repito, el próximo martes en torno a las 5:30 quedamos aquí ya fuera del programa. Yo he pedido el aula, me han dicho que sí, lo sabe Manrique también, y el ponente, y entonces quedamos para hablar de la miel y del tema de las abejas, etc. Es verdad que no vamos a poder traer Manel aquí a clase porque no está la cosa en temporada todavía, es pronto, pero bueno, yo prefiero no adelantar nada y simplemente invitarles a que vengan. Repito que es todo fuera del programa. Primera cosa. Segunda, voy a hacer, mientras que Ignacio sigue sacando cosas, etcétera, y prepara todo el atrezo de la clase de hoy, una especie de resumen de lo que al final hemos visto a lo largo de estas 10 clases, incluida hoy, que parece que era una eternidad, por lo menos para mí, y se ha pasado todo como muy rápido, ¿no? Ocurrió parecido con lo del cine, que iban a no sé qué, trajimos a algunos invitados grabados, otros aquí en clase, recuerden que algunos estaban con nosotros. Bueno, pues aquí un poco ha pasado lo mismo, ¿eh? Todo tan rápido, etcétera, que de todo lo que yo quería contar hemos visto solamente un 20%, ¿vale? Y esto da para mucho. Repito, lo más importante es que yo no soy ni técnico en nutrición, ni en dietética, ni nada parecido, ¿vale? Que lo hago todo como aficionado y que es hoy un tema que, como decía el primer día, me viene desde hace tiempo, ¿no? Y tengo mucha documentación, etcétera, etcétera. Lo más importante que quiero transmitirles es que a diario, los periódicos no tanto, pero sí los fines de semana traen todos los diarios nacionales suplementos que llamamos dominicales. Ninguno ahora se llama así, pero en su momento sí que había periódicos que se llamaban el dominical, incluso uno. Me da igual el Magazine del Mundo que el del País, que el semanal que distribuyen muchos periódicos a nivel nacional. Repito, los domingos, si están suscritos les llega el jueves, ¿vale? Y se hace con tiempo. Por eso, cuando ocurrió lo de la renuncia del Papa Benedicto XVI, el siguiente domingo nos extrañaba a todos con que el suplemento no hablaba de Benedicto XVI. Claro, lleva hecho ya 2 semanas. ¿Me explico? Entonces, los temas de actualidad cuando aparecen en el suplemento llevan retraso. Bueno, a lo que voy. He traído este como ejemplo, que es, no sé si es el del último domingo, no, de primeros de marzo, ¿vale? Para decir que la portada se la dedica al pan y a las dietas, ¿vale? Entonces, interesantísimo, gratis casi, como digo yo, porque viene con el periódico vale 2 euros los domingos, pues 2 euros y gratis es 2,50, pues 2,50 y gratis es lo mismo, porque 2,50 vale el periódico y esto va gratis. Entonces, lo bueno de este tipo de suplementos es que no nos obliga a comprar ninguna revista de salud ni nada, habla de recetas y lo cuentan fantástico, incluso con story, que significa que nos hacen unos dibujitos pequeños o unas fotos pequeñas, eso lo llamamos storyboard en publicidad, y nos cuentan paso a paso esas recetas, y nos gusta mucho la cocina. Segundo, nos habla de dietética, de nutrición, de psicología. Todos los diarios de estos semanales tienen esas secciones. Y además, de vez en cuando, pues traen reportajes interesantes como el del Magazine del Mundo de primeros de marzo, que habla a dieta, del pan al plan, toda una vida pendiente de la báscula. Bueno, hacen distintas llamadas de atención y yo creo que la foto es bastante sugerente como para luego leerse la receta. O sea que les invito a eso, no leerlo y tirarlo, no. Antes de tirar este tipo de suplementos, se recortan las cosas que a uno le interesan y se hace un buen book de recetas, un buen book de consejos de belleza, etcétera, etcétera. De verdad que merece la pena, ¿eh? Segundo, hay distintos libros, y aquí estamos en un centro educativo con una muy buena biblioteca. Yo he traído algunos a lo largo del curso.
¿vale? Que han pasado por sus manos, algunos han cogido las editoriales, los autores, etcétera, ¿vale? Pero yo tengo un montón, claro, y traigo otros que no he traído, pero por ejemplo este que editó la Caja de Ahorros, que está en bibliotecas, que es fácil de localizar. Ustedes van al Torreón de Lozoya y ahí en la entrada hay una especie de mostrador que vende los libros que ha editado la Caja, y suelen ser muy baratos, muy baratos. Bueno, pues este se titula Las plantas que curan, laboratorio de la vida, y es una especie de tesis doctoral de investigación que han hecho en este caso Ana Isabel de Andrés y Alberto Albarrán, ¿vale? Bueno, pues merece la pena tenerlo en casa de guía, para, oye, si me pasa no sé qué, voy a leer lo que dice, ¿no? Y habla de plantas, de infusiones, etcétera, muy barato. Ana Isabel de Andrés también publicó la guía de las plantas medicinales de la provincia de Segovia. Traigo estos dos, porque te podía traer, pero ya era demasiado trastos traer a clase, distintas cosas que están muy bien, que son muy baratas y que nos sirven de, no para estudiarse, de guía, porque a lo mejor ustedes no están tan acostumbrados a tirar del internet para consultar cosas, ¿vale? Entonces, me pasa no sé qué, voy a ver qué planta me viene bien, qué puedo tomar, qué infusión, qué me puede... Ana Isabel de Andrés. Bueno, si lo de menos es el nombre, lo estoy poniendo como ejemplo. Estos son muy baratos porque los editó la Caja, ¿vale? Lo mismo estoy diciendo esto y ya están descatalogados, ¿vale? Pero vamos a cualquier librería y tenemos algún libro que nos interese de plantas, de alimentos medicinales y cosas de estas, y repito, no hay que estudiárselo, no hay que casi ni leérselo, hay que tenerlo ahí como guía, como libro de consulta. Bueno, vale. Y ya entramos con, como digo yo, en harina. Vamos a repasar la documentación que yo les he entregado. Recuerden que empezábamos el curso hablando de cosas curiosas, que de lo que se trataba era de despertar un poco, pues por decirlo de alguna manera, esa curiosidad, esos trucos que algunas veces sabíamos, otros casos no, yo les he contado y lo han descubierto, etcétera, como utilizar la arena de playa como exfoliante, ¿vale? Recuerden que hablábamos del jabón de Alepo, ¿vale? Y repito, yo no tengo ningún herbolario, no voy a vender nada. Usábamos el jabón de Alepo que tomaba el nombre de la segunda ciudad en importancia de Siria, ¿vale? Que es un jabón muy potente, suaviza la piel a base de laurel, etcétera, romero, y que la pastilla nos dura mucho, no se deshace como otras, y nos sirve para lavarnos bien el pelo y hacer una limpieza en profundidad de la piel. Ese jabón lo usamos también con unos poquitos granitos de arena de la playa que nos hayan traído o que hayamos traído nosotros para hacer una exfoliación completa del cuerpo, ¿vale? Incluso de la cara. En la cara hay que echar menos grano, ¿vale? Porque la cara siempre es más sensible que el cuerpo, la piel. Lo hacemos cada 15 días y notaremos con que no nos aparecen manchas, lo hablo para ustedes y para hijos, nietos, etcétera, ¿vale? Y que eso funciona bien. Hablamos también del 31 esencias para las afecciones de la boca a nivel de úlcera, para los problemas de otitis, dolores de oído, que gente le da mucha guerra. Hablamos del 31 esencias que viene concentrado para en los puntos energéticos dárnoslo y así poder dormir, gente que tiene problemas psicológicos, problemas del sueño, preocupaciones, estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? Casi todo, ¿no? Ahora casi todo. Bueno, pues eso lo usamos para eso. Hablábamos también del aceite de oliva como remedio inmediato para evitar morados, moratones e inflamaciones, ¿vale? Sobre todo cuando nos damos un golpe imprevisto, ¿vale? Aquí, que me le di yo, además, esto es caso real, cuando estaba ejerciendo, cuando estaba haciendo, mejor dicho, el examen a los alumnos de quinto de publicidad, me agaché y me arreé un guantazo contra una esquina y por no darme el aceite, porque empezaba el examen en ese momento y no iba a salir al bar, pues al final tenía un golpe importante al día siguiente. Cosa que no hubiese ocurrido si yo me hubiese aplicado el aceite de oliva de forma inmediata. Por lo tanto, como llevamos bolsito, incluso los chicos ahora, una pequeña botellita de aceite de oliva que siempre nos viene bien. Aunque repito, si nos lo damos en casa tenemos el aceite, si nos lo damos en la calle tenemos siempre un bar. Y no hay que tener vergüenza entrar en el bar y decirle al señor, me ponga por favor un poquito, ¿qué quiere? Un poquito de aceite nuclear. Y eso, dice, ya se lo cuento después. Póngamelo y lo voy a hacer. Bueno, es el mejor remedio para los golpes, antiinflamatorio natural y además
comprobado que tiene esa molécula de oleocantal descubierta hace poco y que el efecto es similar al del ibuprofeno, que es la pastilla que nos tomamos como antiinflamatorio, ¿vale? Bueno, yo dije algunas cosas más de truquillos, etcétera, que hemos ido descubriendo, algunos que también contaron ustedes, recuerden, en esa ronda de participación que les dábamos, y hablábamos del vaso de agua por la mañana, del vaso de agua que siempre se dice con el medio limón, que nos limpia incluso la piel y nos despierta, hablábamos de las duchas como tienen que ser, los baños, hablábamos también de todas esas propiedades que lo tienen por escrito, de esas frutas y de algunas verduras que nos olvidamos de tomar, ¿no? Entonces, veníamos después de la Navidad, y aquí lo tienen por escrito, hablábamos, aunque yo creo que a ustedes, yo creo que a la mayoría no tienen esas preocupaciones a estas alturas de la feria, de esas 10 claves para perder peso, ¿vale? Entonces, muchas veces son claves también psicológicas. Nos ocurre lo mismo cuando después de la Navidad decimos, me voy a apuntar al gimnasio, me apunto, lo pago y no voy. Bueno, pues por el efecto de apuntarse, uno no va a tomar mejor forma física, no va a estar más cachas para preparar unas oposiciones, sino que hay que ir y tomarse el plan de entrenamiento en condiciones, ¿no? Entonces, esas pautas psicológicas, que están por escrito además, llevaban consigo ese plan de choque para perder esos kilos que habíamos ganado seguramente en la Navidad. Y en la Navidad habíamos comido muchas veces fuera de casa, habíamos comido lógicamente en exceso, habíamos comido cosas que otras veces no comemos, no la tenemos en la dieta habitual, habíamos tomado más alcohol del habitual, ¿vale? Y entonces en el plan de choque decíamos un montón de consejos que ahora están por escrito y que veíamos en la pantalla para que si necesitábamos quitarnos 2-3 kilos lo hiciéramos de forma inmediata. Por lo tanto, las primeras páginas, si ven el documento que yo tengo exactamente igual en el orden grabado que ustedes, teníamos esos consejos, esas 10 reglas, ¿vale?, para perder esos kilos de más que habíamos ganado durante la Navidad o cualquier tipo, incluso en vacaciones. Hay gente que en vacaciones coge peso porque se relaja más, tiene menos actividad, se come todo lo del buffet, del hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Segundo, habíamos hablado también del ejercicio. Importante el ejercicio por la mañana. Por la mañana, al despertar, algunos ejercicios de estiramiento, ejercicios a su edad pues más pausados, más tranquilos, pero que lo que hagan es darnos energía y sentirnos como activos para el resto del día. Hay gente que hace ejercicio por la noche y bueno, lo que cae es un redondo en la cama. Si es con ese efecto, pues también podría valer, pero a lo mejor está así comprobado que es el ejercicio de por la mañana. También hablábamos en las costumbres que tenemos, algunos malas, otros forzadas por la vida y por los horarios de trabajo, etcétera, que son los horarios. Hay que intentar, recuerden, el 8×3. 8×3 de toda la vida son 24, que coincide con las horas que tiene cada día. Y entonces tenemos que distribuir el día en 3 partes. 8 para dormir e intentar todos los días despertarnos a la misma hora y acostarnos a la misma hora, aunque sea en la cama y luego ver un rato la tele. Ya estamos acostados descansando, ¿vale? No todo el mundo necesita las mismas horas ni de sueño ni de descanso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya ponía yo algún otro ejemplo de gente conocida, pero descansa. Necesitan menos horas para descansar los que otros necesitamos 8. Entonces, lo bueno, los horarios, la misma hora de levantarse, la misma hora de acostarse, y no jugar con el despertador por la mañana. Nos sucede, ¿vale?, que le ponemos a las 7:30 y hasta las 8 no nos despertamos. Pues es mejor ponerle a las 8 y a las 7:30 la radio, que nos vaya despertando y estamos activos ahí escuchando un poco las noticias desde primera hora. En lugar, y lo hacen mucho los chavales, y incluso me incluyo, el estar jugando con el despertador cada 5 minutos, eso es horrible, se levanta uno muy cansado. Ocurre que si hay pareja, y las parejas tienen distintos horarios, pues puede estar aquello como las campanas de Roma el otro día. Suena uno, se apaga, empieza el otro, la radio, bueno,
un concierto tremendo, ¿eh? Yo digo cosas, pero es la verdad. Lo que pasa es que lo digo a lo mejor con un poco así de teatro y en tono desenfadado, pero lo que quiero es que se sientan identificados, algunos, por lo menos, ¿no? Hablábamos también de los horarios de las comidas. Hacer un buen desayuno que desayunamos mal, solo hacemos un buen desayuno cuando estamos de vacaciones y tampoco lo hacemos bien porque desayunamos de más. Buen desayuno, café o té, la gente que le siente bien la leche, un zumo, un poco de tostada de pan, con aceite, con mantequilla, con lo que cada uno quiera, ¿no? Pero buen desayuno, alguna pieza de fruta a mitad de comer, o de mañana, con otro café, a lo mejor, no sé, ¿vale? Y comer antes de las 3, ¿vale? Y ahí podemos comer bien, ese filete, lo que queramos, un poco fuerte. Y luego ya, todo lo que comamos a partir de las 3, que sepamos que nos va a engordar mucho más que si lo hacemos antes de las 3. Y eso está medido en algunos estudios, incluso algunos muy recientes, de la Universidad de Murcia y de Harvard, un estudio conjunto. Ya hicimos alusión también a él en clase. Bien, dijimos, el tema de la dieta del grupo sanguíneo. ¿Vale? De entrada hicimos, esto la verdad que se me ocurrió sobre la marcha, el levantar la mano, quién es del grupo A, quién es del grupo, del grupo A, del grupo 0, del grupo B y del grupo AB. Y la estadística que poníamos aquí y que ahora está por escrito, ¿vale? Pues coincidía. Claro, es que son muchos, ustedes son muchos. No me vale hacer una estadística o un muestreo así en la calle, ¿no? Porque ya la gente se mueve. Aquí estamos todos juntos y sin ningún tipo de preparación previa para el estudio. Entonces, ahí es donde se da cuenta uno de que la estadística funciona, ¿vale? Y bueno, muchas veces, ¿para qué tantas estadísticas? Y luego, ¿para qué sirve eso? Bueno, pues para cosas como esta. Y repartimos la población en Europa, coincidía con la población en clase. En clase, recuerden que solamente había una persona AB en clase, ¿vale? Bueno, pues hoy hay 2, yo recordaba que el día una solo, y veíamos que solamente era como el 5% o el 3%, o sea que coincidía todo lo que habíamos más o menos dicho a nivel de números. Y decíamos algunas pautas de cada grupo sanguíneo, de las cosas que nos sientan bien, las cosas que nos sientan mal, y las que, bueno, ni fu ni fa. E incluso dábamos algunos consejos de algunos alimentos que hacían a esas personas engordar y algunos consejos también a nivel deportivo, físico, de determinadas cuestiones relacionadas con el ejercicio físico. Los grupos, recuerden, 0 hacen ese ejercicio más de competición sin problema, más fuerte, y las del grupo A lo que hacen es todo lo contrario, más pausado, tai chi, yoga, etc. Bueno, como todo está por escrito y a cada uno le interesa lo suyo, pues no ahondo, ¿vale? Bien, habíamos dicho lo de las frutas y las verduras, ¿vale? Lo de las 5 al día. Eso es verdad, algunos segmentos de la población. Bueno, con relación a lo otro, de las dietas del grupo sanguíneo, decíamos que hablábamos en general y que a nivel particular alguien puede decir, oye, soy del grupo 0, dices que me sienta muy mal el zumo de naranja, a mí me encanta y me sienta muy bien. Pues vale. Siempre se dice que la regla siempre tiene sus excepciones, ¿no? Pues incluso en clase hay gente que lo comentó, ¿vale? Bueno, pues de las frutas dijimos que son muy importantes ingerirlas al menos 5 al día, no a su edad, un poco antes, ahora ya tampoco tiene tanta importancia, sobre todo porque las frutas llevan mucho azúcar, recuerden, algunas, y entonces de cara a diabetes, de cara a temas más de colesterol, etcétera, hay que también tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, algunos remedios caseros hablamos aquel día, recuerden, de las pipas de calabaza y el azafrán para el tema del humor, ¿vale? Para el tema sobre todo de gente que está más depresiva, etcétera. Yo hablaba del poder de la sonrisa, que es la última diapositiva que les he puesto. Hablábamos también de algunas maneras y consejos para mejorar el hígado, que es uno de los órganos vitales del cuerpo, ¿vale? Y por último, aquel día hablábamos de las ventajas de tomar el medio limón por la mañana al despertarnos, después de incluso un vaso de agua fresquita, que lo que hace es incluso, pues eso, medio limpiarnos y despertarnos del todo, ¿vale? Hablábamos del sueño. Hay gente que tiene problemas del sueño por muchos tipos y algunos muy complicados, ¿no? Entonces,
Yo hablaba del 31, que es un remedio que yo le aconsejo y a la gente le funciona bien, pero si detrás hay algún otra patología más importante, pues a lo mejor le puede ayudar, pero no remediar esas horas que uno tiene de insomnio. Recuerden las fases del sueño y sobre todo cuando explicábamos que hay veces que nos hemos desvelado y decir, hoy ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues hay que levantarse y poner el contador a cero, porque si estamos en la cama, bueno, al final estamos descansando, pero podemos hacer calor, estamos para un sitio, para otro, estamos molestando, incluso lo mejor es levantarnos, tomarse un vaso de agua, poner el contador a cero del sueño, de esa fase, y comenzar otra vez en la fase 1. Y eso solo lo hacemos despertándonos del todo, ¿vale? Si estamos en la fase profunda del sueño y nos levantamos al servicio, prácticamente vamos a ir al servicio, pum, volvemos, y como es la fase profunda, es como si no nos hubiéramos enterado de que nos hemos levantado. Ocurre algunas veces de que llega un hijo tarde, no es mi caso, claro, son pequeños, pero puede llegar a alguien que diga como ustedes tarde a casa, a las 6 de la mañana, y dice, oyes, ni me he enterado. Pero en cambio, el pasado fin de semana, oyes, me enteré y me desvelaste. Esa es la diferencia de dónde nos ha pillado justo esa interrupción del sueño, ¿vale? Por lo menos a ver. Hablábamos del té, también, recuerden, y hablábamos de que el té verde y el té blanco son mis preferidos porque tienen ese poder a favor también del tema de los radicales libres, etcétera, y sientan muy bien. El blanco es muy rico y hay veces que la gente lo combina con el rooibos, que también decía que es otra infusión muy rica, pero que no es té, ¿vale? Hablábamos también de las frutas y dábamos ese repaso a todas y cada una de ellas, de cosas que la mayoría ya las sabían, pero sobre todo para afianzar la idea de intentar, sobre todo a hijos, nietos, etcétera, que al colegio pues lleven fruta, etcétera, y que cada desayuno sea diferente e incorporarlas a la dieta. Y por último, aunque hemos visto más cosas, etcétera, he puesto la diapositiva de la sonrisa. Intentar desde por la mañana tener esa sonrisa en la cara para que el día sea dentro del contexto general, ¿vale? Que ya nos lo fastidian nosotros a nivel de casa y desde Europa de vez en cuando, como en el día de ayer con el tema de las noticias que nos llegan desde Chipre, ¿vale? Pero que lo que tenemos es que hacer reflexión. Hoy les ha tocado los de Chipre, mañana nos pueden tocar a nosotros, ¿vale? Porque esto no se acaba, está todo por venir. Y esperemos que nos equivoquemos. Es un contexto complicado, que incluso ha hecho con que este programa se interrumpa ahora en la Semana Santa. Pero ya hemos hecho ese comentario inicial y yo creo que basta un poco por ello, ¿no? La palabra la tiene Ignacio, porque el otro día habíamos hablado de un montón de cosas, él se había comprometido con nosotros a venir, es un tío serio, aquí está, con todo lo que hemos traído y vamos a prepararla, como se suele decir, gorda. Entonces, yo me callo, prefiero que le hagan las preguntas que quieran, pero sobre todo a nivel de perlas, es decir, ¿se pueden congelar los boletos? Pues ha contestado. Algo como muchas preguntas de contestación muy rápida y sobre todo con las cosas que él va a hacer, ¿no? Creo que hay que ponerle la hora. Ahora lo reviso. Sí, ahora lo. Entonces, claro, decir, ¿cómo se hace el cochinillo? ¿Un truco para hacer el cochinillo? Pues yo creo que no es el objeto, ¿no? Si alguien tiene alguna curiosidad, ¿no? ¿Echarías azafrán? ¿Echarías la sal cuándo? Etcétera. Todas esas cosas vamos levantando la mano a la vez que Ignacio va preparando un poco el lío. Y ahí, si hay alguna pregunta para mí, un poco lo mismo. Yo lo único es que animo, de verdad, es a recoger antes de tirar, recortar la hojita de recetas, de psicología, de nutrición, de salud, que casi todos los dominicales publican cada domingo, valga la redundancia. ¿El qué? El jabón de Alepo, sí. Es la segunda ciudad en importancia de Siria, que sale mucho en la tele ahora porque como todos los días están allí con su guerra.